Lo dijo en la primera hora. 8:02 a.m, amigos, continuamos con más de A Primera Hora. Al inicio de este espacio informativo dábamos cuenta de que hoy se cumple el segundo día de este regreso a clases en el régimen Sierra y Amazonía, en este retorno escalonado que ha sido determinado por parte de las autoridades de educación. Y la pregunta que salta a la duda para muchos padres, en este caso me incluyo, es si hay seguridad o no precisamente para este retorno a clases presencial, porque esa es la particularidad en este inicio de nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía, y es que las clases ya no son virtuales, ya no son telemáticas, sino que las clases son ahora presenciales. Sobre precisamente la seguridad y más vamos a dialogar hoy en nuestro espacio de entrevistas con Felipe Moreno Piedrahita, médico especialista en medicina familiar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le saluda Belkis Sánchez. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo regresamos o cómo regresan nuestros hijos, los estudiantes en general, a clases en el régimen Sierra Amazonía? Ok, respondiendo un poco a la pregunta inicial, en medicina nosotros hablamos de que nos guiamos por probabilidades, entonces algo completamente 100% seguro no vamos a encontrar. Entonces hay que partir de esa premisa. Existe un riesgo todavía de contagios, existe un riesgo todavía de que nos enfermemos de COVID-19 y más enfermedades que existen cuando vamos a clases. Pero si ese riesgo sobrepasaría los beneficios, por ejemplo, de acudir a la escuela presencialmente, tal vez no se hubiera considerado el retorno ya presencial. Entonces, y tomando en cuenta el impacto que tuvo la virtualidad en la educación como tal de nuestros hijos. Claro que sí, pero pensemos en algo un poco práctico. ¿Sí? Perdón que lo aborde desde ese tema. ¿Qué puedo hacer para no tener nada de riesgo de contagiarme? Me tendría que encerrar en una habitación y sin tener contacto con nadie. Ni siquiera nadie que salga al mundo exterior, digamos. Entonces ahí tal vez disminuiría completamente el riesgo, pero no se puede vivir así tampoco. Entonces, y sobre todo nuestros niños que están en crecimiento, que necesitan el contacto social, que necesitan el desarrollarse, el juego, no es posible. Además la economía, etcétera, que son las cosas que se han sopesado y que se han puesto para tomar la decisión del retorno. Ahora bien, a mí me parece necesario y quizá importante abordar o analizar cuál fue el impacto en cuanto a contagios por COVID-19, tanto en niños, en menores de edad, en adolescentes. ¿Cuál es el análisis ahí que se tiene? En términos generales, el impacto por ejemplo, del confinamiento que tuvimos fue negativo en términos de económicos, en términos sociales, en términos familiares. Y además, después de eso, las semanas anteriores tuvimos un repunte de casos muy importante que coincidió con las vacaciones, que coincidió con la venida de una nueva variante que fue un poco más contagiosa que las demás, y que obviamente sabemos que todas las medidas que se han tomado, inclusive la vacunación, no previene completamente inclusive el padecer una enfermedad, pero sí las enfermedades graves, las muertes, por ejemplo. Entonces estamos viendo ya el descenso de este pico, y por ejemplo en las semanas anteriores que teníamos 12.000 casos, 15.000 casos, en estas semanas ya estamos viendo 5.000, 2.000, por ejemplo. Claro, pero esto en términos generales. Yo quería hacer la precisión respecto de los niños, los adolescentes, los menores de edad en general, ligando este tema justamente con el retorno a clases. ¿Qué nos dicen los índices? ¿Qué nos dicen las cifras en cuanto a contagios de este grupo poblacional a lo largo de la vigencia del COVID-19? Hay que separar, porque los adolescentes es un grupo poblacional que tiene las vacunas, digamos, completas. En cambio, la vacunación en los niños menores más pequeños no se dio completo, porque estamos en el proceso de decidir si se les pone otras dosis o no. En cambio, nosotros los adultos ya llevamos 4, algunos ya llevan hasta 5 dosis, entonces va cambiando. Ahora, el comportamiento de la enfermedad también es diferente en la población infantil. Pueden darse unos síntomas diferentes de los adultos. ¿O en muchos casos fueron asintomáticos los niños? También. ¿Esta quizá fue una particularidad?
Sí puede ser. Entonces, por eso le decía lo de las probabilidades. El hecho de que yo no desarrolle síntomas no quiere decir que no sea portador de este virus y que inclusive lo pueda contagiar. Entonces, ese es un problema porque ¿quién se resiste a dar un abrazo a un niño, por ejemplo? Sí, si llega a tu casa tu O hijo. este contacto mismo entre los propios niños en el juego. Claro que sí. Ajá. Sí, eso es un riesgo en realidad, pero insisto, ¿cómo hacemos para frenar todo esto? Entonces, ahí es un poco el adaptar, por ejemplo, el hecho de que el juego sea en un espacio abierto, disminuye la probabilidad de riesgo. El hecho de que en los colegios, ahora con el retorno, se tomen medidas como, por ejemplo, vamos a mantener la mascarilla, ojalá se pueda una buena mascarilla en los espacios interiores y vamos a ventilar bien los espacios, por ejemplo. ¿Podemos decir en términos generales que los planteles educativos están preparados en cuanto a medidas de bioseguridad y a estos elementos a considerar para este retorno seguro, si se quiere, a clases con ocasión de que vivimos todavía la pandemia? No ha parado, entiendo que es así. Sí, claro Ajá. que sí. En algún punto se habla de que tenemos que empezar a convivir con esto como convivimos ya con otros virus respiratorios, como la influenza, por ejemplo. Es un virus que muta más que el virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con él. Entonces, las escuelas se están preparando. Yo he visto en algunos casos, y en caso particular, por ejemplo, de mi hijo, el plantel educativo tiene todas las medidas y las sigue manteniendo. Ha habido una especie un poco de relajación porque la primera vez que volvíamos a la presencialidad eran las medidas un poco más restrictivas, pero también no teníamos tanto conocimiento, tanta evidencia científica de lo que podía ser, de cómo se transmitía y seguridad de esto. Entonces, ahora entiendo que las medidas y que se mantienen, y por ejemplo nosotros en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también tenemos estas medidas, por ejemplo el mantenimiento de las mascarillas, la ventilación de los espacios, tratar de hacer actividades cortas si se puede, porque el riesgo más de 15 minutos aumenta el contagio, el hecho de hacer un énfasis en las personas, por ejemplo del lavado de manos frecuente, de si estoy con síntomas no ir a trabajar, no ir a la escuela. Aunque presumamos que pueda ser una simple gripe, por así decirlo. Claro, pero en probabilidades ahora, mientras no se demuestre lo contrario, todo es COVID. Es más probable que tengas COVID que un resfriado. A pesar de que es chistoso, porque si es que nos ponemos a pensar, todas las medidas que nos trajo el COVID de prevención ya debíamos haberlas implementado con otros virus respiratorios. O sea, ya se hacían, por ejemplo, cuando a alguien le daba influenza, nosotros los médicos le dábamos mascarilla o le decíamos ponte mascarilla porque eso disminuye el contagio. Entonces, y le decíamos lávate las manos. Pero no ocurría, por ejemplo, que si yo presentaba síntomas de gripe, síntomas virales, yo por eso dejaba de ir a trabajar, por ejemplo, a menos que realmente amerite. Claro, es un poco nuestro sistema que no estaba adaptado a esto, que no veía la necesidad porque era un simple resfriado. Pero en Nadie se iba a morir por una simple gripe. Sí, pero en términos de salud pública ahora vemos lo que significa el hecho de que yo pueda contagiar a más personas. Entonces sigue manteniéndose esto que tenemos que empezar a frenar. Ahora vienen las pruebas, por ejemplo, que se pueden hacer en las farmacias que ya se están vendiendo. Hay un paréntesis, ¿cuán efectivas son? Son efectivas, pero depende del contexto. Existen dos tipos de pruebas que se pueden hacer. Unas pruebas que se pueden hacer para detectar el material genético, y esta es la PCR, y hay otras pruebas que detectan el antígeno. Estas son las que se venden. El problema de estas pruebas es que tiene que ser en los pacientes sintomáticos, y si sale un resultado negativo, no quiere decir que yo no lo tenga. Si sale un resultado positivo, sí quiere decir que yo sí tengo, o sea, ahí voy a estar seguro. Pero esto debe contextualizar y debe apreciar un médico. Porque si es que inclusive yo tenía un resultado de una prueba PCR con sintomatología positiva y con el contacto, por ejemplo, confirmado de una persona, yo debería seguir sospechando de que tengo COVID, así tengo una PCR negativa. El problema es los días en los cuales se realizan las pruebas. A veces digamos que hoy tuvimos contacto y tú tienes el virus positivo, me dices en la noche y yo salgo a hacerme una prueba el día de mañana, puede ser que no tenga suficiente virus en mi organismo como para que salga positivo. La carga viral no sería tan fuerte para poder dar porque un recién me contagié. Y ese es un problema que las personas a veces
corren en la desesperación, salen a hacerse la prueba y no tienen una guía médica que les diga esperemos, aíslate, ponte mascarillas, toma alguna otra precaución en tu hogar y en unos pocos días te haces, ¿ya? O si desarrollas síntomas. Entonces a veces son recursos que nos gastamos y que no está bien. Entonces, correcto, entendiendo esto de la viabilidad de las pruebas. Cierro ese paréntesis respecto de las pruebas porque quiero trasladar lo siguiente. Nos escriben por acá, el sistema de salud no ha hecho un trabajo preventivo para enfrentar a los peligros que se presentan cada vez a nivel mundial. Por ello dependen de las directrices de OMS, grave error por confiar en esta. ¿Qué opinan? Hay las directrices mundiales como instituciones de la Organización Mundial de la Salud pretenden ser orientaciones generales. Cada país obviamente tenemos la libertad de tomarlas, de adaptarlas o de adoptarlas completamente. Es difícil, entiendo que es difícil desde una perspectiva macro abordar todos los puntos y aterrizar a cada contexto social, por ejemplo. Entonces, yo creo que nuestro país ha hecho es un criterio muy personal, correcto, que ha hecho esfuerzos para contener la pandemia. Por ejemplo, la vacunación, llegar a tener 84% de la población vacunada es un gran hito referente a otros países de América Latina y a nivel del mundo, por ejemplo. Y eso es lo que nos ha permitido tener esta libertad, digamos, de estar así ahora, relativa libertad, ¿no? Si no hubiéramos tenido esos índices de vacunación, probablemente no estaríamos así. Las otras directrices intentan, las políticas, llegar a que se pueda contener, a que se pueda hacer prevención, pero también es difícil satisfacer los gustos y las necesidades de todos. Pero ahí la pregunta es, ¿los esfuerzos en cuanto a prevención han sido suficientes? Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Pero, insisto, no creo que las personas que estén en el gobierno de turno o las personas que estén tomando estas políticas intenten hacer solo lo básico. Entonces, a veces uno no conoce lo que está sucediendo arriba y por lo tanto no puede solamente emitir un juicio de valor. Entiendo que sí se están orientando cosas. De hecho, hemos trabajado algunas instituciones para tratar de orientar estas políticas, estas medidas, pero es muy difícil en un país muy diverso como el nuestro. Por ejemplo, el hecho de que yo le diga, quédese en su casa, no salga, trabaje desde una computadora. ¿Cómo le digo a alguien que trabaja en la agricultura, por ejemplo? ¿Cómo le digo a alguien que las dinámicas son diferentes. Sí. Aíslate en tu habitación, en una comunidad que viven 10 personas en una misma habitación, por ejemplo. O en donde no hay las condiciones, por ejemplo, para una conexión y para poder teletrabajar, digamos. Claro. Pero yo podría quedarme todo el día contándoles experiencias muy gratas, como algunas comunidades algunas ONGs, por ejemplo, que adaptaron al idioma guao, al idioma guarani, otros idiomas de la Amazonía, para hacer medidas de prevención, por ejemplo. Lo que hizo el gobierno, lo que hicieron otros organismos internacionales. Entonces, yo creo que hay que llegar a conciliar en algún momento y tal vez aportar desde mi punto de vista para ver si es que se pueden cambiar algunas cosas o llegar a conciliaciones, ¿no? Entre estos términos. Correcto. No quisiera desviarme del tema central que tiene que ver con este retorno seguro a clases a propósito del COVID-19 y demás. Ya quiero seguir hablando de cómo estamos actualmente como país en este tema. Las recomendaciones para la comunidad estudiantil en general, porque claro, aquí no solamente intervienen los estudiantes en sí mismos, sino personal administrativo, docentes. ¿Cuáles son estas recomendaciones a seguir para evitar eventualmente estos repuntes? Son 5 cosas importantes para evitar el contagio y obviamente los repuntes. Entonces hay que hacer énfasis. El uso de la mascarilla, el uso adecuado de la mascarilla, ¿sí? Que nos cubra nariz y boca. Ojalá podamos cambiarla frecuentemente y ojalá podamos tener una buena mascarilla que nos proteja bien.
el lavado de manos frecuente que deberíamos tener. Entonces las instituciones deberían brindar de estas facilidades, por ejemplo, entre las horas de clase, después de los recreos y así. El uso de alcohol gel en caso de que no se disponga del lavado de manos. Y en algún momento sí hacer el lavado de manos, porque recordemos también que mucho alcohol gel también puede traer otras infecciones o ser contraproducente. O resequedad eventualmente. También, sí. El hecho de reforzar la vacunación. No podemos obligar a la gente a que se vacune, pero sí debemos hacer conciencia en esto, de que cuando yo me vacuno, me estoy protegiendo yo y estoy protegiendo a mi entorno y a los demás. Porque si es que yo me vacuno, puedo hacer que mi organismo y me da la enfermedad, puedo hacer que tenga una carga de virus más baja. Y eso hace menos probable que yo contagie a las otras personas. Entonces, entendiendo de ahí. De la experiencia, ¿se ha logrado generar conciencia en nuestra sociedad en lo que tiene que ver con la vacunación? Sí, por eso tenemos unas tasas elevadas de vacunación, al menos en las primeras dosis. Pero entiendo que ahorita el gobierno y las instituciones de salud también están haciendo méritos para que se logre completar las otras tasas de vacunación. Y entiendo que la población joven, sobre todo adultos jóvenes hasta adolescentes, son las que tienen tasas más bajas de vacunación. Por diversos factores. Entonces, por ejemplo, ahí si es que el gobierno pusiera medidas restrictivas como que te revisen para ingresar a otro lado, hay gente que se va a quejar. Pero cómo llegar a tener este intermedio y hacer conciencia en las personas. Yo he visto, por ejemplo, algunas estrategias que han hecho, como por ejemplo en los fines de semana en los centros comerciales vacunando. Son medidas que se toman que a veces no se aprecian, que en realidad se están haciendo como esfuerzos para lograr llegar a esta población. Entonces, en las instituciones educativas, retomando el tema, ojalá podamos, sin ser discriminativos, sin evitar que los niños vayan, no les podemos decir que no, pero sí, por ejemplo, decirles vacúnense, hacerles recordatorios, decirles la importancia, pasarles una charla, un video, no sé, acerca de esto, y para hacer énfasis en los papás y en los niños. Hacia eso iba, justamente la importancia de seguir nosotros desde casa generando esa conciencia, sobre todo en los más pequeños, sobre todo en los más chiquitos que, como decía, tienen este permanente contacto, quizá no dimensionan el impacto, evidentemente, que tuvo la pandemia y que todavía sigue generando, y cuán importante resulta este valor educativo desde las propias casas. Recordemos que el educar a alguien demanda tiempo. Entonces, si es que yo le digo a mi hijo, yo le digo, lávate las manos, él no me hace caso. Entonces, por ejemplo, para que mi hijo te pueda recitar las 5 medidas para evitar el COVID, pero porque hemos estado ahí atrás, siempre repitiéndole y siempre diciéndole, las manos es para que te quites del virus y para que siempre tienes que lavarte cuando regreses a casa, por ejemplo. Y él ve nuestro ejemplo también. Entonces, eso hace que él tenga en su cabeza que tiene que lavarse las manos. Entonces, también él vio a los papás, como no pudo asistir con nosotros, pero él vio las fotos de los papás que nos estábamos vacunando. O, si es que no teníamos fotos, llegamos y dijimos, nos vacunamos hoy para ganar el virus, por ejemplo. Entonces, él cuando le tocó sus dosis de vacunación, él fue a hacerlo porque sabía que era importante para la familia. Que era algo bueno, digamos. Sí, sabe que es algo bueno, claro. El mito de antes de que cada que vas al médico te pinchan y eso es súper malo, claro, nos veíamos muy mal los médicos. Él sabe que tiene que usar la mascarilla. Entonces, por ejemplo, se pone la mascarilla y de hecho antes era difícil, pero ahora él solito se pone. Entonces, un niño de 5 años que ya tiene esa conciencia, ¿no? Y que, por ejemplo, llegábamos a la casa y decía, no me topes, tenemos que hacer distanciamiento social. Entonces, son cosas así que tú debes ir incluyendo. Hay material educativo, por ejemplo, en las redes sociales, que uno como padre debería verlo primero y ver si es que le pasa, por ejemplo. Entonces, aprovechando que le haces ver un video, por ejemplo, le pones algo muy educativo y puede ayudarte de otra forma a llegar. Esas recomendaciones serían importantes para que nosotros como padres también reforcemos y ayudemos a controlar. Correcto. Dejo de lado lo que tiene que ver con el regreso a clases. ¿Cómo estamos como país
a la fecha en la actualidad en cuanto a contagios por el COVID-19. Vimos esta rueda de prensa a través de la cual las autoridades del COE Nacional ya daban esta disposición, por ejemplo, para que en el sector público se retorne a la presencialidad. Se había vuelto a esta modalidad de teletrabajo y otro porcentaje trabajando de manera presencial porque habían existido repuntes y los hemos visto, sobre todo en ocasiones muy puntuales, ¿no? Fechas muy puntuales, feriados, lo vimos en diciembre, en esta época tan movida del año y así, poco a poco. ¿Cómo estamos ahora? Estamos descendiendo de este pico que tuvimos en las semanas anteriores. Está mejorando. Eso coincide, como decía hace un momento, con justamente estos feriados, el final de las vacaciones, la venida de una nueva cepa que tuvimos, de una nueva variante, perdón, del esta Omicron. Subvariante del Omicron. Sí. Esto va a seguir pasando. De hecho, ya se está hablando de otras variantes nuevas de Omicron o que se parece que no es Omicron porque el virus sigue mutando. Sigue mutando y entonces tiene tantas variaciones que a veces parece, pero a veces puede tener tantas variaciones que puede ser otra nueva subvariante diferente. Ajá. Entonces, eso va a seguir pasando como ha pasado con la influenza. Entonces, estos casos vamos a seguir teniendo picos y puede ser que la enfermedad en algún momento se mantenga durante picos durante el año, como lo que pasa con estos otros virus respiratorios, por ejemplo, en épocas de invierno, en épocas de más frío va a haber un repunte más, etcétera. Entonces, lo que sucede es que a nivel de los lugares de trabajo debemos seguir manteniendo una vigilancia. Entonces, si es que yo tengo síntomas, reportaré, me haré las pruebas y me haré ver con el médico para poder tener mi certificado y, por ejemplo, seguir. O si es que estoy en riesgo muy alto, por ejemplo, notificaré para ver si es que puedo cambiar a teletrabajo. Esas medidas pueden ayudar. Y políticas desde las empresas también para flexibilizar esto puede generar. El otro día conversaba con una persona que gana $200 y les obligan a hacerse una vez por mes una PCR que cuesta, que corre por su cuenta, $45. Entonces le estás quitando prácticamente la cuarta parte de su sueldo. Correcto. Sin un sentido, por ejemplo. Evitar cosas así pueden hacer que mejoremos y que inclusive las personas se adhieran mejor. No imponer las medidas sin la ciencia por detrás, sino el hecho de pedir al médico de la empresa o pedir, por ejemplo, a una institución de educación superior como la nuestra, una colaboración, en una asesoría en cuanto a cómo tengo que hacerlo. Nosotros, por ejemplo, como Universidad Católica del Ecuador, podríamos hacer estas asesorías a las instituciones y no estamos hablando de cobros ni nada de eso. Entonces, por nuestra vocación de servicio, como médicos, como docentes, entonces lo hemos hecho también, por ejemplo, con la vacunación. Hemos puesto nuestras instalaciones, nuestro personal para que vacunen millones de personas de aquí. Entonces, un poco enfocar bien a las medidas que son en realidad pertinentes. ¿Para qué, por ejemplo, gastarme una entrada con estos aspersores? No tiene sentido gastar en eso. Más bien gastar en afiches o gastarme en un lavabo para que las personas se laven más las manos, por ejemplo, en jabón, en toallas. ¿Para qué hacer que las personas tengan distanciamiento poco en los sitios? Más bien gastar una buena zona de aireación y hacer conciencia en las personas, invertir un poco del tiempo en concientizar acerca de por qué evitar el contagio y cómo hacerlo, por ejemplo. Son medidas que, insisto, pueden sonar muy vagas, pero en realidad van a tener una repercusión más positiva. No, importantes recomendaciones, creería yo. Mantenemos este diálogo con Felipe Moreno Piedrahita, docente de medicina de la Universidad Católica, investigador de CISEAL, de la PUCE, médico especialista en medicina familiar, máster en salud digital. Quiero aprovechar estos últimos minutos de esta entrevista para abordar
Otro tema también que sigue latente en nuestro país y que tiene que ver con la viruela del mono, porque hace pocos días nada más se conoció de que los casos van en aumento, los casos de contagio de esta denominada viruela del mono van en aumento al punto que habían llegado ya 51, con mayor presencia en Guayas y en Pichincha, o en Guayaquil y Quito, no sé si exactamente es así, pero ¿qué está pasando con la presencia de este virus también? Este virus, como muchas de las enfermedades zoonóticas, van a seguir existiendo, desgraciadamente por los cambios que tenemos en nuestros hábitos de vida. Entonces, hay países, y en el nuestro también tenemos un contacto más estrecho con los animales. Y estas prácticas hacen que nos podamos transmitir estos virus que tienen los animales a nosotros. Ha pasado con la influenza, pasó con el COVID, por ejemplo, y van a seguir existiendo los casos. Y la globalización hace que tú en un día estés en un país y cambies de país. Entonces, no vamos a poder evitar la generación. El tema es que, según se reporta, Ecuador ocupa el puesto número 11, según el MSP, de la lista de países de la región que han reportado casos de viruela del mono. A la cabeza estarían Estados Unidos, Brasil y Perú. ¿Es un dato para alarmarse como sociedad? No sé si el alarmarnos nos va a ayudar a... No, evidentemente que no, pero no deja de generar preocupación. Por eso, insisto, es un tema para preocuparnos, por eso insistía. ¿Qué está pasando? Está pasando que están existiendo casos como a nivel de todo el mundo. Estados Unidos creo que tiene peores índices en esta enfermedad, pero el punto es que esta alarma que podemos sentir nosotros debería motivarnos a que leamos un poco, que nos informemos, por ejemplo, para que podamos tomar las medidas de precaución para no enfermarnos. Entonces, y lo mismo para reconocer si es que yo estoy en riesgo de esta enfermedad o podría tener esta enfermedad, y hacer una evaluación médica para tomar las medidas y el seguimiento adecuado. Eso sería lo ideal. Que esta alarma no sea como para echar la culpa al gobierno, a Dios o alguna cosa, sino para yo lograr enfocarme en realidad en empoderarme de mi salud. ¿Se están adoptando políticas necesarias, suficientes para hacer conciencia respecto de la presencia de este virus? Porque claro, lo hubo en su momento con el COVID, al punto de que ya hemos interiorizado todo lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero puntualmente con lo que tiene que ver con la viruela del mono, ¿podríamos decir que se han generado suficientes políticas o medidas para concienciar al respecto? Vuelvo a la parte de que suficientes nunca serán suficientes, pero sí he visto desde parte del gobierno medidas, material informativo, por ejemplo, que se está divulgando para conocer más de esta enfermedad, para que las personas acudan a recibir atención médica. ¿Qué está haciendo falta? Tal vez mayor impacto en la comunicación. Entonces, adoptar otras medidas, tal vez intentar que no solo la población que hablamos de español, por ejemplo, tratar de llegar a todos, inclusive a todos los estratos, a la gente que no tiene una red social, sino a todos los medios, por ejemplo. Si es que, me imagino, si no me ven por televisión, me pueden escuchar por radio, o si no, ir a las comunidades a difundir esto, porque el que conoce algo no le tiene miedo, digamos, en cierto sentido, sin pensar de que esto va a hacer que nos enfrentemos de una forma inadecuada. Entonces, hacer que la gente conozca un poco más para que se entere y para que pueda actuar de forma adecuada cuando le llegue, por ejemplo, el contacto o el contagio, si es que no se puede. Porque esto ya está aquí y no lo podemos evitar en algún contexto. Esa realidad en sí misma no se la va a poder cambiar. Claro, imagínense lo que sería si es que pensamos, los niños son de los más afectados en estos casos. No podemos hacer, por ejemplo, que no vuelvan a las clases por este peligro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en las escuelas, establecer lineamientos para vigilancia. Si alguien tiene alguno de estos síntomas, hacer el aislamiento preventivo y el seguimiento de las otras personas que tuvieron contacto estrecho y que tienen riesgo de contagiarse, por ejemplo. El mensaje final a la población, doctor. Yo creo que estas enfermedades están con nosotros y van a seguir viniendo, llámese COVID, llámese viruela símica,
Lo importante es que tratemos nosotros de tomarnos un tiempo en conocer de estas enfermedades, en no automedicarnos, en buscar una atención médica cuando se pueda. Eso es parte de hacer una buena salud, empoderarnos de nuestra salud. Y para todos hacer esfuerzos para que las medidas que se están haciendo se fortalezcan y no se debiliten, más bien, atacándolas desde otro lado. Usted ha dicho, doctor, algo que me parece fundamental, acudir a atención médica mientras se pueda, no automedicarse. ¿Qué hacer con esos casos en donde, claro, no es posible acceder a esta atención que se requiere y que muchas veces se opta por lo más sencillo, por ver lo que tengo a la mano para un poco paliar lo que estoy sintiendo en ese momento? O sea, debería tratar de no automedicar. Correcto. Sí. Ajá. Y acudir a una atención médica, hay formas de llegar. Por ejemplo, tratar de llegar a una emergencia, pero tratar de no esperar a que el caso sea grave para llegar. Entiendo que muchos contextos son difíciles y yo puedo hablar desde mi comodidad tal vez, pero... Por ahí sí, iba la pregunta, claro. Sí, tratar de buscar los medios. De lograr tener esta atención médica. Y eso hablaba hace un momento, por ejemplo, de todos colaborar, de las empresas, por ejemplo, flexibilizar, los colegios, las universidades, las escuelas, flexibilizar también y adaptar. No puedo decirle a alguien, bueno, acabas el día con la enfermedad y te vas a casa y reposas. No, en ese momento tiene que ser cuando yo. Y tengo que darle las medidas para apoyarle durante esta enfermedad. Son cosas utópicas, pero desgraciadamente ojalá algún momento lleguemos. Correcto, correcto. Quiero agradecerle al doctor Felipe Moreno Piedrahita, médico especialista en medicina familiar, por habernos acompañado hoy, con quien hemos aprovechado para dialogar acerca de varios temas, del COVID-19, sin duda alguna, la presencia de este virus en nuestro país, el retorno a clases y la expectativa que esto genera, y también la viruela del mono. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.